Los acontecimientos mundiales, esa geopolítica que nos genera cambios sustanciales día tras día dentro del panorama global. El conflicto en Medio Oriente ha desplazado sustancialmente nuestras miradas y nuestra atención de lo que es el conflicto ruso-ucraniano. Tenemos hoy día 616 días de guerra desde que el conflicto empezase. Bienvenidos a Zona Global. Gracias por estos minutos de su atención. Las preguntas van y vienen, y las respuestas también vienen y van. Ya aquí todo el mundo ha tomado un partido prácticamente. Unos están pro Ucrania, otros están pro Rusia. Ya todos los bloques ya han tomado partido. Cada país ha definido su política al referente, y la prensa no es la excepción a este concepto. Si escuchamos la prensa occidental, vamos a escuchar titulares como que Ucrania ha avanzado conquistando vastos terrenos. Pero si escuchamos a la prensa oriental, nos van a decir que Rusia ha resistido, que es inevitable que Rusia gane esta guerra y que básicamente está ganando la guerra. Todo depende de qué lado estamos observando y viendo estas noticias, y tendríamos que volver a la pregunta inicial: ¿de dónde viene la información? ¿Quién nos la está entregando día tras día? Bueno, prácticamente yo pienso que tenemos que ser objetivos y honestos ante los hechos. No podemos ocultar una verdad simplemente porque vamos con un lado o vamos con el otro. Las noticias que recibimos no es la verdad pura, ni tampoco nos han venido diciendo verdades. Yo no estoy, yo estoy dentro del renglón de que no sabemos realmente cuál es una realidad verdadera de los hechos. Yo estoy incluido dentro de este renglón, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen la gente más, digámoslo, profesional? Trata de resumir toda una información y podérsela brindar a todos ustedes. Creo que solo el tiempo es y será el verdadero juez en toda esta bendita historia, ¿saben? Pero vamos a analizar el conflicto desde el marco de la contraofensiva ucraniana. Lo primero que vamos a hacer es analizar el escenario que estaba Ucrania antes de la contraofensiva y las ciudades y pueblos liberados. El primer punto que yo quisiera tocar es que se habló, que hay un mito, el primer mito que hay. Las tropas rusas intentaron tomar Kiev. ¿Realmente esto la prensa lo tira al aire? Contribuye a esta afirmación y todos siguieron el bendito texto. Yo en lo personal desde el principio estuve en contra de esta afirmación. Acá los voy a remitir a un episodio dentro de este canal titulado Estrategia de lo lleno y lo vacío. Es importante verlo porque ahí explico todo lo que viene o ha venido sucediendo durante el conflicto ruso-ucraniano y la estrategia de cómo Rusia planteó esta guerra. Y esto fue hace 7 meses. Vayan y lo miran. Pero yo pienso que se subestimó el concepto absoluto general, a donde se criticó a Rusia por los problemas de que planificación estratégica, tácticos, logísticos a la hora de invadir Ucrania, y que Rusia a la hora de esta invasión era un fiasco absoluto, que la invasión rusa fue un verdadero fracaso. Y todo aquel que pudo opinar, opinó diciendo lo mismo. Aquí vamos a guardar este pedacito porque lo vamos a analizar más adelante, así es que aguántenlo ahí. Para ese momento Volodymyr Zelensky se consolida en el frente o al frente de Ucrania. Para abril del 2022 hubo un hecho relevante que fue el hundimiento del buque Moskva o Moscú, el buque insignia en el Mar Negro. Simultáneamente, para aquel momento se peleaba en diferentes frentes. En el sur los rusos habían intensificado ya los ataques en el puerto costero de Mariupol y básicamente, dicho sea de paso, Mariupol quedó en ruinas y al final lo terminaron conquistando los rusos.
De igual manera en Jersón, también en el sur, pero también se peleó en Kharkov al noreste, y en ciudades como Borodinka, Bucha, Irpin, Limán en la región de Donetsk. Y vamos a recordar la ciudad de Bucha. ¿Recuerdan aquel desastre, aquella masacre tan violenta que hubo, los cuerpos tirados cuando entró el ejército ucraniano, tirados en media calle, una fila de carros destruidos, impresionantes? Básicamente eso es lo que vimos de Bucha. Pero resulta que en Bucha los rusos se retiraron. Ucrania per se no lo saca tal cual de la ciudad. Y así sucedió en muchas otras ciudades. A principios de agosto del 2022, Rusia va dejando las ciudades y retrocediendo, jalando a sus tropas hacia atrás. En este punto ya Rusia había logrado el verdadero objetivo estratégico, la toma de Mariupol. ¿Y qué vemos con la toma de Mariupol? Primero vemos un corredor terrestre entre Rusia y Crimea. Es lo que andaba buscando Rusia y por eso entretuvo por su parte y parte a todo el ejército ucraniano en diferentes puntos. Y esta conquista se convierte en un corredor logístico múltiple. ¿Y por qué múltiple? Porque crea una línea tanto de Crimea hacia Rusia como de Rusia a Crimea logísticamente. Y múltiple porque pueden llevarlo vía marítima y múltiple porque lo pueden llevar vía aérea. El segundo punto es que Rusia niega la salida al mar de Azov a Ucrania. Y esto le da un control absoluto de estas aguas a Rusia y a la vez le da un colchón de defensa tanto para el territorio ruso como para la península de Crimea. Y el tercer punto es que en ese momento, después de que Rusia toma Mariupol, básicamente ya se veía toda una línea de defensa estructurada por Rusia. En septiembre del 2022, Rusia llama reservas. Vimos a muchos rusos irse del país precisamente para no ir a la guerra. Una vez más la prensa sale y nos dice que Rusia se desborona a pedazos, se cae, que Vladimir Putin le queda muy poco tiempo, que la gente está saltando del banco, se está yendo y que básicamente van a perder la guerra. Pero nadie habla de Ucrania. Básicamente esto pasó igual en Ucrania, con una diferencia de meses antes. Desde el primer momento que Rusia invade Ucrania, básicamente todo el mundo salió corriendo de Rusia. Hubieron un desplazamiento absoluto de gente y una huida, lo que conocemos hoy día como la diáspora ucraniana en toda Europa. Y estamos hablando de 14 millones de personas que están desplazadas en este momento. El arma emblemática en aquel tiempo eran las jabalinas, ¿se acuerdan? Y sacaron una virgen con una jabalina abrazada, esa arma antitanque. Esa era el arma emblemática en aquel momento. Putin nombra a un nuevo comandante para aquellos momentos de las fuerzas rusas en Ucrania y nombra a Sergei Surovinsky. Los drones iraníes Shahed, por supuesto con tecnología occidental, entraron en acción. Y de ahí en adelante la guerra de drones se ha venido intensificando, tomando fuerza y obviamente a lo largo de todo el conflicto y tomando una importancia sustancial. Para el 9 de noviembre del 2022, Surovinsky ordena la retirada de Jersón. Escuchen muy bien, ordena la retirada de Jersón de las tropas rusas. O sea, Ucrania no fue la que los hizo retirarse. Hubo una orden de retiro por parte de Surovinsky. Esto va pegado a lo que les dije, aguántenlo ahí, sostengan esta información que vamos a retomar más adelante. A mitad de noviembre del 2022 la guerra se estanca. Uno de los factores, claro está, el invierno. Ya el invierno empezaba, ya las lluvias empezaban, el terreno se enfangaba, la guerra prácticamente se estrechaba en todo el frente de combate. Para mi opinión sería en favor a Rusia. Ya para ese momento los rusos tenían montado lo que hoy día conocemos como la línea de defensa rusa Surovinsky. Esa línea que vimos de defensa con dientes de dragón, minas, zanjas, trincheras, fortificaciones, trincheras fantasmas, centros de operación, logística, etc. Y aparte de todo, con líneas subterráneas. Aquí volvemos a tomar lo que empezamos y les dije, aguántenlo,
porque vamos a irlo desglosando y analizando. La estrategia de vacío que crea Rusia desde el primer momento. ¿Y por qué digo a favor de Rusia? Porque la toma de Mariupol ha sido y fue una toma estratégica. Crean una línea de defensa y que se extiende y causa un efecto logístico primero a favor de los rusos. Los rusos van retrocediendo en un vacío de territorio, de ese teatro de operaciones, y divide sustancialmente las fuerzas al ejército ucraniano. Y lo divide, ¿por qué? Porque Ucrania tiene que defender 5.033 kilómetros cuadrados en todo su territorio. ¿Por qué? Porque tiene que defender la parte norte con Bielorrusia, la parte norte con Rusia, todo lo que es protegiendo la línea de defensa noreste del país, que se convierte prácticamente en una línea de combate activa. Ya yo aquí he quitado los 409 kilómetros cuadrados que Rusia había tomado en la que son la provincia de Luhansk y Donetsk. Y también tiene que proteger todo lo que es la parte sur. Esa línea costera que da hacia el mar de Azov y al mar Negro, toda esta línea se convierte obviamente en campo de batalla. La guerra se estanca, el grupo Wagner y Eugene Prigozhin pues toman protagonismo y la guerra se concentra en el eje de Soledad y Bakhmut. Hubo un cambio de mando acá. El general Surovinsky deja el mando y lo asume el general Valery Gerasimov. Para el 17 de octubre del 2022, Ucrania había recuperado 1.170 kilómetros cuadrados de ese territorio ocupado. Para septiembre del 2022 se empezó a hablar ya de la contraofensiva. Ya para ese tiempo la contraofensiva se escuchaba en noticias y en comentarios y en análisis. Bien, dejamos aquí el año 2022, arrancamos en el año 2023. La guerra seguía en el mismo término, con las mismas condiciones, una guerra de trincheras sin avances, con grandes bajas de ambos lados, precisamente por concentrarse en estas dos ciudades, Soledad y Bakhmut, y veríamos un desgaste absoluto. Para el 16 de enero del 2023 cae la ciudad de Soledad, y para 4 meses más tarde, el 20 de mayo, cae Bakhmut. Para ese momento se hablaba ya de la contraofensiva por todas partes, con mayor fuerza, con mayor desarrollo. Para mayo del 2023, un año, un mes, 25 días, al día 425 de la guerra, hice un programa para todos ustedes a donde está dividido en dos partes y está titulado Ucrania no es contraofensiva. Esto fue hace 6 meses atrás. Les recomiendo que lo vayan a ver. De una u otra forma se explicaba el desenlace de lo que fue o ha venido siendo la contraofensiva. Pero, ¿qué entendemos? ¿Qué realmente es contraofensiva? Un fundamento muy básico para poder entender qué es una contraofensiva. La contraofensiva es un ataque a gran escala que se ejecuta después de agotar a las fuerzas, a las tropas enemigas, y hacer que las reservas de ese enemigo entren a combatir. Y obviamente, sin que sean capaces de avanzar o tomar posicionamiento o romper líneas de defensa. Pero tiene un ingrediente. Esto se hace antes de que el enemigo asuma nuevas posiciones defensivas. Un ingrediente muy importante. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver. Hasta aquí las tropas ucranianas no sacaron a los rusos. Ellos se fueron de las zonas. Para el 31 de marzo, las fuerzas rusas abandonaron el aeropuerto de Antonov, ¿se acuerdan? Pero ellos se fueron. No lo sacaron. Se fueron de Bucha, de Irpin, de Jersón, de Kharkov. Para el 4 de abril, todo el oblast de Kiev y Zitomir, creo que se llama esta ciudad, la artillería rusa cubrió la retirada de las tropas. Ucrania en aquel momento no tenía un armamento sólido, los Leopard, los Abrams, ninguno había llegado a territorio ucraniano. Cuando le llegó, precisamente este armamento no es un armamento de primera, era un armamento deficiente, viejo y prácticamente en su tecnología, digámoslo, atrasada, por no decir que sea obsoleta. Ya en aquel momento se veía un ejército con signos de agotamiento.
para junio 8 del 2023, da comienzo la tan sonada contraofensiva. Hoy 4 meses y 25 días desde que empezó esa contraofensiva. Al día de hoy llevamos 147 días desde que esta contraofensiva empezó. Y es por esto que decido hacer este programa. ¿Por qué? Porque yo no conozco ninguna contraofensiva, primero, que haya sido tan larga y segundo, que haya superado los 150 días. Entonces ya esto prácticamente, el concepto de contraofensiva queda completamente rezagado a nada, ¿no? A lo que fue prácticamente. Pero, ¿qué vimos en la contraofensiva? Un blitz ucraniano que se ve inmediatamente desarticulado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquellos Leopard que acababan de llegar al terreno, que entraron y que inmediatamente el siguiente día estaban destruidos, incluso con blindados de ingeniería, de desminado de terreno y demás? Bueno, a esto me refiero. Una vez más, vemos que se desarticula este blitz ucraniano prácticamente desde el primer día. Y es la primera vez que se avisa con 10 meses de anterioridad a cualquier enemigo que se le va a atacar. Eso fue lo que hizo Occidente y Ucrania, Rusia. 10 meses antes estaban gritándole en la cara de que se iba a realizar una contraofensiva. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Bueno, en guerra avisada no muere soldado. Ese sería el viejo dicho, ¿no? Pues efectivamente, los rusos los estaban esperando y los Leopard fueron destruidos. Para el 17 de junio, muchos ya hablaban de un fracaso absoluto. Sin embargo, yo no quise decir que esto era un fracaso, simple y sencillamente faltaba mucho tiempo. Ucrania cambia la táctica, lo que es muy loable. Vino el ataque al puente de Crimea, tratando de cortar la logística rusa. Una táctica clásica, la cual ellos retoman, hacen una proyección, desarrollo, regresan a los ataques de la infantería frontal. Para el 30 de julio hacen un ataque a Moscú. Aquí sucede este día 2 hechos, porque también se realizó un ataque de mecanizada, intentando penetrar las líneas de defensa rusas, pero fueron repelidos. Para el 1 de agosto se vuelve a atacar Moscú. El 4 de agosto se produce un ataque a Novorossiysk, es una base naval. El 24 de agosto hubo una incursión en Mayar, en Crimea. Para el 28 de agosto vino la primera y la más importante victoria ucraniana, después de 3 meses de ataques consecutivos. Claro está, con una degradación gradual por parte de los ucranianos, pero logran tomar Robotine. Para el 30 de agosto, Ucrania realiza ataques diversos en 6 localidades. Uno de ellos fue en el aeropuerto de Pskov, que sorprendió a todos por la distancia que tenía. Pero también se atacó a Kauga, Ryazan, Orul, Ruski, Bryansk. Todos estos lugares fueron atacados por los ucranianos. El 13 de septiembre se ataca Sebastopol con 10 Storm Shadow, esos misiles ingleses enviados a larga distancia. Bueno, aquí se dañaron 2 buques, un submarino y un anfibio ruso. 14 de septiembre recuperan Advitka. El 22 de septiembre el cuartel general en el Mar Negro fue atacado. ¿Se acuerdan que hubo un lío con el almirante Sokolov, que resucitó? Estaba muerto, pero resucitó. Pues bien, el 17 de septiembre recuperan Klitschivka, cerca de Bakhmut. Y el 24 de septiembre hubo un ataque a la base aérea de Kalino. Y la pelea incesante en Verbove y Novopropivka. Todos estos eran ataques fuertes, ¿no? Unos ataques incesantes. Para ese momento el general Milley dice en una declaración que no hay milagros en la guerra. Interesante. Ucrania insiste con los F-16. Básicamente no sé para qué, porque les va a tomar muchísimos años entrenar a sus pilotos para que lo puedan manejar. Ya Ucrania había recibido los Atacams y los Tauros, con lo que hizo los ataques a muchos de estos lugares. Pero el balance en estos 4 meses. ¿Qué terreno realmente recuperó Ucrania? Pues hasta donde tengo entendido ha recuperado 800 kilómetros cuadrados. ¿Y qué quiere decir esto? Que es menos del 1%. Menos del 1%. Un ataque relámpago, el cual fue fracaso absoluto. En ese momento, ya hoy día, el clima está cambiando.
Ya vamos a ver un clima frío, lluvioso, empantanado y que esto le va a causar una gran dificultad. Los avances que han realizado Ucrania con mucho esfuerzo y con mucha valentía, para mi opinión, no tienen la profundidad ni la calidad que representaría un éxito en el campo operacional militar. ¿Por qué? Porque los rusos todavía tienen 4 líneas más a romper. 4 líneas más a romper. Y estos son líneas defensivas, por supuesto. Los avances son muy lentos. O sea que básicamente no tienen cómo hacerlo ya. Ya la contraofensiva pasó. El tipo de ataque frontal ha venido causando una guerra de desgaste absoluta. Rusia realiza a su vez una ofensiva bastante importante dentro de lo que fue esta contraofensiva, desgastando y distrayendo y dividiendo al ejército ucraniano, lo que los viene obviamente ablandando. Y aquí podemos ver una vez más lo que es esta estrategia de vacío, una degradación del ejército ucraniano total. Los ataques frontales y el terreno recuperado, realmente ellos han venido atacando en punta y haciendo líneas cóncavas, pero ¿qué sucede? Que es muy peligroso, porque hay una gran posibilidad de que los embolsen. En otras palabras, el terreno que han venido ganando no es un terreno, no es un área segura realmente, no es una línea donde tú establezcas una seguridad, son fácilmente embolsables. Bajas ucranianas, las cuales he venido hablando hace mucho tiempo, y uno de los grandes problemas que yo le veo al ejército ucraniano, yo hoy día estimo que Ucrania ha tenido cerca de 200,000 muertos, y esta es mi estimación, ¿ok? Y tal vez ha tenido cerca de 200 a 250,000 heridos. Claro está, Rusia está por el mismo tamaño. O sea que esto es lo que hemos visto en este conflicto. Realmente nadie lo sabe, no hay cifras fidedignas que nos puedan afirmar una cosa o la otra. Esta es mi estimación. Pero Ucrania no puede sostener este nivel de bajas, este ritmo con que viene perdiendo personal. Ha llegado hasta acá una contraofensiva sin pena ni gloria. Básicamente hablaban de contraofensiva, el término está completamente errado, porque Ucrania no sacó a los rusos en el primer momento del territorio. Los rusos se retiraron creando una estrategia de vacío. Y el mejor ejemplo que les puedo dar en esto, y por eso les dije que el tiempo es el mayor juez, es que ¿qué hizo Ucrania en toda la contraofensiva? ¿Logró romper las líneas de defensa rusas? No. ¿Tuvo la capacidad de destruir a las fuerzas rusas? No. ¿Tuvo la capacidad de tener grandes avances dentro de esta contraofensiva, aún teniendo armamento occidental de avanzada? Aunque fuese viejo, no lo tuvo. Entonces, tampoco lo había sacado. Aquí vemos cómo Rusia creó una estrategia de vacío desde el primer momento. ¿Qué es lo que yo veo? Un gran error producto de una gran expectativa creada por una expectativa publicitaria creada por la prensa, con grandes errores estratégicos, lo dije en programas anteriores, meterse y encarnizarse en Bakhmut. Ucrania ha venido armando un ejército a pedazos, algo así como armar un rompecabezas, pero no lo termina de armar, carente del detalle de combinar esas armas combinadas, Ucrania no lo tiene. Erradicar una doctrina en un ejército es supremamente difícil y Ucrania tiene una forma de combatir. Cambiársela tomaría mucho tiempo. Y es lo que Ucrania no tiene en estos momentos. Los dejo hasta acá. Estamos conectados y gracias por su atención.